Buenas noches. Es lunes 12 de marzo. Son las 21:20 y estamos en Crónica Digital, analizando la semana política una vez más, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y bueno, contertulio de los martes, por cierto, no lunes. Contertulio de No los lunes, martes. martes. Sí, pequeño detalle. Está ¿Cómo está Juan Andrés? bien, Omar. Aquí estamos y un saludo muy fraternal a quienes se conectan para compartir, para discrepar, para, en fin, analizar. El intento es ese. Sí, Juan Andrés, bueno, varias cosas fueron ocurriendo en la semana. Por cierto, a nivel internacional, el tema de Ucrania se calienta cada vez más, como hemos ido observando, ¿cierto? Van subiendo las tensiones desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista político. Hay una serie de elementos que están ahí sobre la mesa. Sin embargo, incluso llamados a la paz, el llamado del Papa, la salida de Victoria Nuland, por cierto, la artífice del golpe de Estado del Maidán, y por tanto de la política norteamericana a implementar, ¿no es cierto?, en Ucrania. Lo que de una u otra forma es un reconocimiento al fracaso de esa propuesta. Eso con un llamado también de China urgente, ¿no es cierto?, a parar, a parar el genocidio en Gaza. Son, yo diría, dos, tres elementos internacionales que están ahí, para no hablar de las elecciones propias de Estados Unidos, ¿no es cierto?, del supermarte, de la instalación de Trump, del discurso belicista del presidente Biden, de esta presión que se está ejerciendo sobre el Estado de Israel para que busque un acuerdo de paz en el contexto, ¿no es cierto?, de esta dimensión religiosa que es el Ramadán. Juan Andrés, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo a nivel internacional? ¿Y cómo está impactando esto en Chile después? Después vamos a ir tocando ese tema. Mira, yo así como, sí, no sé, hoy nos vamos a Chile, pero mira, en cosas súper concretas. Ojo, ojo, el Papa le dio al gobierno de Ucrania que levanta bandera blanca. Se lo pidió explícitamente. Hay una entrevista en un periódico suizo. Por cierto, que en Chile los medios hegemónicos no han dado ninguna información respecto de esta histórica entrevista, porque es histórica desde el punto de vista de la proyección de futuro. Contexto: el Vaticano es un espacio, una institución, si se quiere un poder, con una larguísima trayectoria en lo que es diplomacia, gestión internacional, en conflictos, en situaciones de distinto orden. Le gusta a quien le guste, es así. De hecho, el Vaticano hizo la mediación entre Chile y Argentina respecto de, por ejemplo, las tensiones fronterizas, Canal Beagle mediante, que estuvimos a punto de una guerra con Argentina. Pero así como esa ha hecho otras mediaciones. Cuando el Papa le dice al gobierno de Ucrania que levante la bandera blanca y que negocie para salvar a su pueblo, lo que le está diciendo es que Ucrania y Estados Unidos y la OTAN perdieron la guerra. Eso es lo que le está diciendo. Y como antes yo lo he mencionado en otros programas el año pasado, cuando comenzó incluso la guerra, el Papa en dos medios italianos, Corriere della Sera y La Stampa, en esos momentos, cuando comienza la guerra, el Papa dice una frase: le fueron a ladrar a la frontera de Rusia. Utilizó esos términos. Yo creo que uno podrá discrepar, podrá considerar lo que no es un gran líder moral, podrá considerar lo que sí es un gran líder moral,
Pero lo que no puede dejar de considerar es que el Vaticano, y en este caso el Papa, son un actor de mucha relevancia en el concierto mundial. Y el Papa no es marxista, no es prorruso. Eh, yo creo que es un dato de la realidad, Omar, amigas y amigos que nos escuchan, es un dato de la realidad. Ahora, la guerra puede continuar, esto puede durar muchos más años. Esto se produce en el contexto de una crisis global del capitalismo salvaje y del neoliberalismo en su fase de transnacionalización extrema, como lo proyectó Marx, Lenin, Fidel. Entonces estamos viviendo una situación muy intensa y que creo que tiene estas características. La reacción del gobierno ucraniano es que nosotros no vamos a levantar ninguna bandera blanca, ¿no? Han habido acercamientos, han habido espacios de negociación y tratativas, pero todo indica que el imperialismo norteamericano, que ha anunciado mayores recursos militares para Ucrania, todo indica que la OTAN, que ya los países europeos están sintiendo algunos efectos directos, las huelgas agrícolas en Francia, en Alemania, tienen que ver con esto. Acaba Rusia de terminar un histórico acuerdo con Gran Bretaña respecto de temas alimentarios y de producción alimentaria. En fin, yo diría que hay un cuadro extraordinariamente complejo, pero que tiene estas características. Lo segundo, yo reitero más lo que decía la otra vez, lo que está marcando mucho el escenario mundial son las protestas callejeras en los países. Es bastante inédito que en Texas, Estados Unidos, se haya producido una manifestación callejera a favor de Palestina, con miles y miles y miles de personas marchando y muchas con bandera de Palestina y con su sombrero de cowboy y a caballo, montados a caballo. En Nueva York, yo creo que Biden pierde las elecciones presidenciales. Una de las razones, no digo que sea la única, pero una de las razones es por la guerra. Porque cuidado, amigas y amigos de nuestro país, los progres y las progres de nuestro país. Quien gobierna Estados Unidos y quien tiene esta política militarista de guerra es el Partido Demócrata de Biden, que tiene fundaciones, que patrocina proyectos en Chile y en otras partes de la región, que apuntan para acá, igual que los republicanos, que tienen una dosis de anticomunismo brutal. Pero eso es en este momento la situación. Y creo que las manifestaciones callejeras y populares en todo el mundo crecen y crecen y crecen. Sin embargo, yo lo decía hoy en una radio amiga, en la radio de la Universidad de Chile, lo terrible, lo trágico, lo dramático es que el sistema internacional no logra detener el genocidio, porque eso es. El presidente de Turquía, Erdogan, que tampoco es un izquierdista, tampoco es un marxista, tampoco es nada de eso, ha vuelto a reiterar que Hamas no es un movimiento terrorista, que Hamas es un movimiento de resistencia. Lo dice Erdogan, presidente de Turquía. No lo dice Irán, no lo dice Siria, no lo dice Cuba, lo dice Erdogan. Entonces creo que todo esto se está acelerando. Hay un cuadro terrible, el exterminio. Lula da Silva está empujando junto con Sudáfrica y junto con otros países reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la reforma es para que no ocurra lo que pasa ahora, que se vota, por ejemplo, el cese al fuego en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos lo veta y se acabó. No hay posibilidad. Se acabó. No hay. No hay. Eh, Hasta Estados Unidos está tratando de hacer un corredor humanitario para lanzar comida. Israel sigue bombardeando y matando niñas y niños y matando mujeres y matando viejos y matando seres humanos. Me impactó mucho, Omar, porque yo tenía tengo un amigo, todavía no ha muerto, Ricardo Venoso, Premio Nacional de Periodismo en Italia, un tremendo periodista.
de la agencia italiana ANSA, tremendo periodista. Él le tocó protagonizar, y me contó una vez con lágrimas en los ojos, yo también me puse a llorar, porque él era corresponsal en Palestina y le tocó lo de Sabra y Chatila. Entonces, Sabra y Chatila son campamentos que destruyeron todo, mataron a los seres humanos, niñas, niños, seres humanos, todo, mataron animales, mataron todo. Pero fue hecho de tal manera que el ejército israelí, esto estamos hablando muchos años atrás, rodeó los campamentos con tanques y blindó a las fuerzas cristiano-libanesas que son aliadas históricas de Israel. Y quienes Mm. provocaron la masacre fueron los cristianos libaneses, no los israelíes. Los israelíes blindaron, ¿me entienden? No sé si me explico. Bueno, los Sí, corresponsales estaban a cierta distancia, en ese tiempo no existía la tecnología que existe ahora, entonces no sabían muy bien qué pasaba, lo que sentían eran disparos. Y Ricardo Venoso dice, no, aquí hay algo muy extraño, aquí hay algo muy extraño. Y parte para allá con otros y se encuentran con el cuadro que se encuentra. No había nada vivo. Y él hace una primera nota que ha ocurrido cuando encontraron los campamentos en el Holocausto, los periodistas rusos, los primeros campamentos, cuando mandan la información, nadie les creyó, porque era tal el grado de drama que había ahí en esos campamentos donde habían personas judías, israelíes, muertas, asesinadas, otros sobrevivientes, otros que caminaban como zombies por el campamento de los nazis. También ocurrió con Hiroshima y Nagasaki, también ocurrió lo mismo. Ahí lo que le ocurrió fue a periodistas norteamericanos que mandaron los primeros despachos y nadie les creía. Porque nadie se imaginaba el impacto que podía provocar una bomba atómica al interior de una ciudad, o los campamentos nazis donde se exterminaba judíos. Tampoco había antecedentes previos. O Sabra y Chatila, donde exterminaron a todos. Entonces, Venoso dice, hace un descripto, hace una nota, la manda a la agencia italiana ANSA en Roma y no le creen, y no se la publican porque no le creyeron, dijeron, Venoso se volvió loco, está bien, allá están pasando cosas terribles, pero Venoso se volvió loco. Y Venoso, Ricardo, no estaba loco. Yo ¿por qué digo esto? Porque Sabra y Chatila se quedó así respecto de las masacres que hay. Y la diferencia, esto me tocó en los seminarios que estuve en La Habana, con periodistas, con corresponsales, es que incluso la gente que está ahí en Gaza con sus celulares graban y envían, y envían, y envían. Y la humanidad entera nos asumimos la tragedia a través de ver cadáveres, niñas y niños llorando, mujeres llorando y clamando por la vida, por la paz. Es terrible. Yo creo que los pueblos van a seguir saliendo a la calle. Y yo creo que ojalá digo, pero creo que Biden va a perder. Una de las razones por las cuales va a perder frente a Trump, que Trump es otro tremendo, terrible, pero va a perder. Una de las razones es porque hay una parte significativa de la ciudadanía norteamericana que dijo no, no, y está pasando en Europa. Y aquí en Chile, el 8 de marzo lo encabezó la gran demanda por la paz y por el fin al exterminio, al plan de exterminio en Palestina. Entonces creo que son entrecruzamientos que se producen en el mundo en estos momentos, en un planeta lleno de controversias, lleno de controversias. Tal vez todavía se necesita más levantar la mirada, respirar profundo y no sé, digo, el cambio de civilización es tremendo, 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 y Juan tremendo. Andrés, frente a lo que tú estás planteando, fíjate que hay una pregunta que uno de repente le ronda en todo esto que uno escucha, ¿no? En Chile, en otros lugares, y en el fondo es una pregunta que se hace en sectores de izquierda y otros sectores que son críticos de lo que está pasando, ¿no? Y en el fondo, ¿qué se hace frente a este fundamentalismo eurocéntrico? ¿Qué se hace frente a este fundamentalismo? O sea, ¿cómo es posible un diálogo fructífero con personas, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando de fundamentalismo, me estoy refiriendo estrictamente, ¿no es cierto?, a la dimensión
de una intransigencia, de un sometimiento intelectual por incapacidad de aceptar otro tipo de ideas. A eso me refiero con fundamentalismo, ¿no? Y entonces uno escucha eso y, y hay voces, en definitiva, que son críticas y que han ido estableciendo una serie de miradas, pero que son negadas. Y no solamente son negadas, sino que además de eso, ¿no es cierto?, no circulan incluso dentro de este mundo eurocentrado y de esta dimensión de las comunicaciones. Fíjense que había, solo por una cosa de imagen, se los dejo para quienes ven este programa, esta intervención de Jeffrey Sachs, que es un profesor de la Universidad de Columbia, que la hizo en diciembre del 2023 ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Les dejo ahí la dirección para que la vean. ¿Qué dice Súper. este señor? Este señor viene y dice, mire, no estamos hablando de un hombre que viene de Moscú, ni de un marxista. No, estamos hablando de un profesor universitario que es de la cultura anglosajona. Viene y dice, mire, hay dos, tres razones que explican la guerra en Ucrania. La primera, ¿no es cierto?, tiene que ver con la extensión de la OTAN, la extensión innecesaria de la OTAN, que coloca en riesgo, ¿no es cierto?, a la Federación Rusa. Federación Rusa que advirtió de este tema durante largo tiempo y en forma reiterada, dice él, en este informe ante el Consejo de la ONU. La segunda razón son las diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas que existen efectivamente en Ucrania. Pero frente a esas diferencias, ese mismo Consejo que había apoyado, ¿no es cierto?, los acuerdos de Minsk, le había pedido al gobierno ucraniano que hiciera una serie de transformaciones constitucionales para proteger a los pueblos y sus culturas. Y esas transformaciones no solamente no se hicieron, sino que además de eso, a esos pueblos se les persiguió y se les quiso exterminar. Eso está ahí, en esa intervención. Bueno, eso uno no lo escucha de periodistas especializados en estos temas en Chile. Eso uno no lo escucha en los medios, yo diría ya a estas alturas globalizados en Chile, globalistas. Lo que uno escucha incluso curiosamente y de manera muy peligrosa es que hay algunas personas, ¿no es cierto?, que dentro del ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, vienen y dicen, oye, la única democracia del Oriente Próximo es el Estado de Israel. Es la única democracia dentro de ese sector. Es que, Omar, Entonces, mira, yo creo que y eso es tremendamente peligroso, pero además es no, peligroso es el flaco favor para la propia democracia, porque fíjense que es una democracia que está sentada sobre, ¿no es cierto?, el genocidio, sobre la limpieza étnica. ¿Qué democracia se construye así, asesinando niños, mujeres, ancianos, destruyendo todo, pueblos enteros, hospitales, escuelas? ¿Qué democracia es esa? ¿Qué ejemplo democrático? Y no quiero nombrar a la persona que hace ese comentario, pero realmente me da indignación de escucharlo, porque es indignante. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuáles son los fundamentos que pueden hacer defendible esa democracia? Entonces, esos son los elementos que hoy día nos están escuchando y que están ahí, están dentro de la propia crítica, dentro de ellos mismos, pero no se sacan, no se colocan en el centro, no se da la voz de esto. Y eso es muy grave. Y es muy grave que dentro de nuestro sector también ese fundamentalismo eurocéntrico también cala las conciencias y cala las epistemologías, las construcciones de conocimiento. Eso es muy delicado.
para sectores como los nuestros, porque eso se llama colonización mental, porque eso se llama debilidad desde el punto de vista de la construcción, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del horizonte de sentido. Así se llama. Juan Andrés, fíjate que en Chile, bueno, estos temas internacionales están calando duro, ¿no? Eh, esta tensión que sube con la situación de Israel, obviamente que también afecta al gobierno chileno. El gobierno chileno ha hecho ha tomado algunas acciones, ¿no es cierto? Hoy día se discute si la presencia del embajador del Estado de Israel en Chile es necesario o no, entre otras cosas. Algunos discuten, bueno, ¿por qué no se le vendieron balas a Ucrania? Incluso algunos plantean. O sea, en una situación de irresponsabilidad profunda, ¿no? Eso es entender poco y nada de lo que está ocurriendo en ese sector. Porque hay sectores, insisto, cuando uno lee a estos autores que son del propio mundo de Occidente, ¿qué es lo que dicen? Hay algunos que dicen, mira, la OTAN y Occidente está siendo humillado en Ucrania. Occidente está pasando la vergüenza de su vida en Gaza. Pero cuando uno tiene la perspectiva del fundamentalismo, no siente ni vergüenza, ni es capaz de entender la humillación en la que se está pasando, porque estás con los ojos cerrados. Juan Andrés, Sí, no, mira, yo creo que para cerrar este tema, Omar, mira, a mí lo que me impacta pero enormemente es que simplemente no hay capacidad, por un lado, de las fuerzas que están buscando detener este genocidio, todavía no hay capacidad para frenar este genocidio. Eso es real. Y por otro lado, yo creo que los que están implementando y llevando a la práctica el genocidio, tampoco hacen algo para que esto efectivamente se detenga y se encamine hacia un cuadro distinto de negociaciones, de conversaciones, en fin. Esto es muy, muy diferente a lo que ocurría en otros momentos en esa zona. Muy diferente. Esto no tiene precedente. Eh, y por lo tanto yo creo que pues, insisto, hay que observar más en profundidad lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir más en profundidad. El exterminio de Palestina es un contexto en donde hay una disputa muy fuerte geopolítica, geomilitar. Hay muchos recursos de gas en esa zona que vienen de hace mucho tiempo. Hay movimiento financiero y económico de grandes corporaciones. Eh, hay un montón de fenómenos multifacéticos, multivariables que de alguna u otra manera están involucrados directamente en la situación. El sistema internacional, yo lo repito, no tiene la capacidad. Eh, los mismos que colonizaron África están hoy día ahí en la primera línea del ataque contra Gaza desde Europa, el imperialismo norteamericano, que decir. Entonces creo que hay una situación extraordinariamente grave, grave, grave para la humanidad completa y hay que estar muy atentos en términos de las urgencias, ¿no? Yo creo que la primera, la más grande, la más importante en estos momentos es detener ese genocidio. Eso es lo más importante, detenerlo, generar corredores que permitan que llegue la alimentación, porque se están muriendo de hambre también, no solamente los matan con bombas. Eh, y creo que eso es lo que hoy día tiene que primar, y creo que Chile y los demás países que están empujando tienen que analizar otras formas que permitan que el gobierno de Netanyahu simplemente no pueda seguir operando, porque hay que amarrarle las manos. Eh, las potencias que se aliaron para amarrarle las manos al fascismo en Alemania, en Italia, en Europa, tomaron decisiones y lo hicieron, y lo hicieron. Y ahí juega un papel fundamental la Unión Soviética y lo que viene después, que son los países del campo socialista.
pero también toman importancia potencias occidentales. Y creo que hoy día la situación requiere de medidas concretas, efectivas para detener el genocidio. Y hasta ahora, ni el sistema internacional, ni los llamados a detener la invasión y el plan de exterminio han dado ningún resultado, pero ninguno, ¿ah? No es que no han dado resultados, es que no han dado ningún resultado. Entonces creo que la situación tiene ese rasgo dramático y me parece que no van quedando otros caminos que no sea, insisto, amarrar las garras belicistas criminales exterminadoras del gobierno de Netanyahu y de las potencias que lo respaldan y promueven y protagonizan. Yo también decía en la mañana en esta radio amiga, la radio de la Universidad de Chile, ¿por qué cree usted, amiga y amigo que nos escucha, que cuando comienza este conflicto, entre comillas, y comienza la invasión y ya se ve el exterminio en curso, Estados Unidos moviliza 2 portaaviones atómicos? Los portaaviones en general se movilizan con más de 10 a 15 barcos de guerra a su alrededor. Barcos que son cruceros, barcos que son armados con proyectiles atómicos de guerra. Dos portaaviones tuvo Estados Unidos y todavía los tiene en esa zona. O sea, la pregunta es, si Estados Unidos eh, no quería que esto escalara al nivel en que está, ¿habría hecho esta maniobra? No, no la habría hecho. Si lo hizo porque efectivamente lo que buscó fue instalar una hegemonía militar de hecho, incluido el crimen de lesa humanidad que está cursando, para resolver la situación en corto tiempo. Se le complicó la situación ahora con Yemen, con la posición que adopta Irán, que adopta Irak, que adopta Turquía, que adopta Siria, que adopta los países árabes, que adopta Egipto, porque eso tampoco ocurrió cuando se produce la guerra de los 6 días, en que Israel ataca y el campo árabe se dispersa. Ahora eso no está ocurriendo. Ahora lo que hay es un escenario donde hay potencias muy grandes como Rusia, Sudáfrica, la India, China, Brasil, ¿no? Que están derechamente en contra de lo que está ocurriendo, en contra. El Vaticano, en contra. Entonces creo yo que hay que considerar más el análisis en profundidad con todo lo dramático que es. Y bueno, Omar, ese es el punto de Sí, referencia que tenemos en nuestro sí, mira, planeta. antes de pasar directamente a Chile, dejo este otro enlace que yo creo que es bien relevante. Se los dejo porque es un artículo interesantísimo que se llama El ajuste de cuentas de Occidente. El ajuste de cuentas de Occidente. Ese, ese enlace es donde un profesor de historia alemán, experto en temas de la historia del pueblo judío, Michael Brennan, eh, bueno, establece esta tesis, ¿no es cierto?, de la humillación y de la vergüenza. Para que vean que uno no es tan brillante, sino que no, sencillamente uno lo que hace es leer y leer. Y por eso uno echa de menos que de repente dentro del mundo de los que se dedican a este tipo de temas y están en espacios que son de privilegio, no lo hagan y no coloquen esos temas sobre la mesa y estas posiciones sobre la mesa. Uno echa mucho de menos eso, esa ausencia de equilibrio mental y de desequilibrio desde el punto de vista brutal en la perspectiva eurocéntrica. Juan Andrés, en Chile se van dando situaciones que son, bueno, complejas. Entre eso, ¿no es cierto? Se conmemoró el 8 de marzo y por otro lado, el gobierno también, ¿no es cierto? Hace su balance de los 2 primeros años. ¿Cuál es el balance que haces tú? ¿Cuál es el balance que de una u otra forma establece el Partido Comunista estos 2 primeros años? O Mira, la yo tuya, tu creo que visión, ¿no?
Sí, sí, mira, yo creo, Omar, que no se puede dejar de considerar el cuadro que está cursando a nivel planetario, con toda su estericidad, su dialéctica. No, o sea, yo creo que de verdad no hacerlo es una cuestión muy compleja, porque lleva errores grandilocuentes. Fíjate tú que el Fondo Monetario Internacional, ni más ni menos, el Fondo Monetario Internacional, antes de la pandemia, ya advertía en su análisis de que el sistema, lo que nosotros llamamos el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo salvaje, ellos no lo llaman así, iba a entrar en una situación de crisis estructural de cierto largo aliento. Bueno, y eso es lo que está cursando. Eso es lo que está cursando. Esto lo plantea el FMI antes de la pandemia, incluso. Antes de la pandemia. Nosotros en nuestro Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile analizábamos esta situación. Yo creo que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Yo creo que hay un agotamiento brutal del modelo de acumulación, del sistema de acumulación, consecuencias tremendas, desgaste, crisis medioambiental, simplemente no alcanza a llegar a los niveles de pervivencia para la ciudadanía en salud, en educación, en vivienda, en fin, en salario. Y hay sectores dentro de Chile que siguen insistiendo en que aquí lo que se trata es recuperar todo lo bueno que se hizo en los 90 en adelante, retomar esa iniciativa. eh, Aplauden de pie la macroeconomía, como si la macroeconomía fuera un tema tan fantástico a escala humana, porque es impresionante. Eh, Incluso se saludan medidas económicas desde esa perspectiva de la macroeconomía que no van a tener ningún efecto ahora para la ciudadanía. Eventualmente, si es que lo tienen, lo tendrían en un futuro gobierno. Entonces yo creo que aquí estamos frente a una encrucijada bien profunda que creo que ya venía, no es que no viniera, no es que la crisis del sistema económico, la crisis económico-financiera no se estuviera produciendo en años pasados, sí venía. Yo ahí, igual que tú, sugiero, por ejemplo, los estudios, los análisis que los hizo el libro Ricardo French Davis, que es uno de los grandes economistas que ha analizado esta situación en profundidad de la crisis económica del sistema, que incluso tiene propuestas respecto de cómo pasar a una fase transicional que no va a ser nada de fácil, pero que es la única, de llegar al capital productivo, de reinversión de capital en el propio país. Eso no es nada de fácil, pero hay una oportunidad. La inserción de Chile en la región, Asia-Pacífico, China, le dan una oportunidad a Chile, el litio. En ese contexto, la formación de un Banco Nacional del Desarrollo y otras medidas más que yo creo que son extraordinariamente importantes. Pienso que eso es lo que tiene que ser analizado en profundidad para entender lo que está ocurriendo en Chile y lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Lo que va a ocurrir en los próximos años. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que toman otra característica este bloqueo, este boicot que hace la derecha y los grupos económicos financieros a las reformas, particularmente a las sociales, pero no solamente a las referidas a temas de salario, a los temas de esa dimensión, sino que también a los temas de seguridad. Porque lo que hace, o sea, hay que tomarle el peso. Yo creo que nosotros fuimos extraordinariamente limitados como gobierno para explicarle a la ciudadanía lo que significó cuando el año pasado, a comienzos, la derecha rechazó el presupuesto de la nación, rechazó legislar, rechazó la idea de legislar. O sea, le quitó de un paraguaso recursos a un montón de reformas y cuestiones que tenían que ver con el presupuesto nacional, en seguridad, en salud, en educación y un montón de otras cosas más. Entonces, esas cosas yo creo que hay que tomarlas con mayor profundidad. Aquí lo que ha habido es un boicot. Y hay un señor de un apellido compuesto que hoy día escribe en la tercera, o Klaus Bebel, no sé cuánto, una cosa así, no me Ujú. recuerdo, por eso lo digo así. No es que le quiera faltar el respeto, no me gusta mucho eso a mí. Eh, pero él dice sin ningún problema de que aquí lo que está pasando en Chile es algo parecido a lo que le pasó a Allende, pero obviamente él lo ve como lo peor que le puede haber pasado a Chile,
Pero Ujú. ojo, dice aquí, de lo que teníamos con Piñera, que íbamos poco menos que como avión, desde el punto de vista económico, pasamos a una crisis que sigue hoy día, porque en Chile se tomaron en el contexto del estallido, y lo dice literal, ¿ah? Léanlo, está en el diario La Tercera. Se tomaron Chile los narcotraficantes, los delincuentes, los octubristas, los frente amplistas y los comunistas, todos, e hicieron pedazo Chile. Esa es la explicación por la cual él dice que lo que está ocurriendo en economía y en sociedad en Chile tiene esa causa. Cuidado, amigas y amigos, que él no lo dice como caricatura, lo dice porque lo cree. Y hay no poca gente, no solamente de derecha, que cree eso, que cree que la causa que derivó en esta situación está puesta en ese contexto. Entonces, para esta gente, para estas personas, no existe el descontento social que ya el año 96 el PNUD en Chile explicaba sobre la base de análisis de subjetividad reales, a partir de lo cual una mayoría importante de la sociedad chilena, cuando estaba la embriaguez neoliberal, cuando aquí nadie pensaba que había los niveles de fragmentación y desigualdad, a pesar que veníamos de una dictadura fascista que tuvo el 35-40% de su ocupación, hambrunas generalizadas, de la cual hablamos poco, poco, hablamos, está bien, muy importante, hablemos de la violación de los derechos humanos, los asesinatos, las torturas, las desapariciones, pero hablamos muy poco de la hambruna de millones y millones por años, porque eso pasaba en Chile. Esta gente cree que la dictadura hizo la reconversión que tenía que hacer al costo que fuera. De los 90 en adelante se hicieron cosas buenas, estructurales, pacto transicional, concertación derecha, y quedó la crema con el octubrismo, el estallido, los narcotraficantes, los delincuentes, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Así tal cual como dice este caballero. Pero ojo, que no solo lo dice él, lo creen más personas y más sectores políticos de este país. Entonces, yo digo esto más porque creo que ese es el contexto real de la sociedad chilena. Si hay que sacar alguna lección de fondo, es que se necesita para la transformación que requiere el país. Ahí está, Klaus Schmidt Hebel. Léanlo, amigas, amigos, léanlo. Se necesita una correlación de fuerzas social, política, cultural, a una dimensión que no tenemos y que tenemos que construirla. Y en ese contexto, la izquierda es necesaria, fundamental, táctica y estratégicamente, pero no una izquierda testimonial o más. Nosotros no necesitamos una izquierda que le ande diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Está bien, no es suficiente. Nosotros necesitamos una izquierda inserta en las masas reales, en el pueblo real. Como decía Lenin, en el espesor de las masas. No hablarnos entre nosotras y entre nosotros. Eso ya no puede ser. Cuidado con los espejismos. De repente siento que volvemos a caer en la tentación. Tuvimos el año pasado tuvimos dos procesos durísimos, fuertes, los dos. Cuando había medio millón de personas en la Alameda y creíamos que arrasábamos poco menos, y al frente en el Cerro Santa Lucía habían 200 personas, si es que, y al otro día más del 60% votó rechazo y el 40% votó apruebo. Pucha, yo siento que a veces nos olvidamos demasiado rápido de la significación de que eso tuvo, considerando de que había una fuerza política, fáctica, los medios hegemónicos, todo en contra, pero también tomemos en cuenta nuestros errores, nuestras desvinculaciones con el mundo real, con la conciencia posible, la conciencia real, concepto leninista que toman muchos de los fundadores de la teoría de la información moderna, la cibernética, toman ese concepto de Lenin, conciencia real, conciencia posible, a propósito de la disyunción binaria y los algoritmos y todo lo que viene después. Ojo, que la historia no empezó ayer, a propósito de la cibernética y la teoría de la información y la disyunción binaria, no empezó ayer. Hoy día se están haciendo aplicaciones de todo aquello. Lo mismo que las prótesis y lo mismo que todo esto que implica inteligencia artificial y lo que implica en el fondo
algo que está empezando y que se está desarrollando con mucha fuerza, que es el análisis y el estudio del cerebro humano en toda su dimensión, incluso la dimensión eléctrica, que no es menor. Entonces digo esto, Omar, porque creo que necesitamos tener un poquito más de sentido de autocrítica y de realismo en el trabajo de esta necesidad que digo. O sea, nosotros necesitamos una izquierda con perfil programático emancipador, pero una izquierda no testimonial. No estoy en nada en contra del testimonio, al contrario, he conocido gente tan hermosa, intensa y valiente como Gladys, que jugaban un papel tan grande ejerciendo el testimonio en el concepto de la colectividad, en el espesor de las masas. Pues ¿tú cómo te explicas que hayan habido centenares y centenares y centenares de miles en su funeral? Nosotros en la dirección del partido estábamos impresionadísimos, casi choqueados. No alcanzábamos a explicarnos. Fíjate, mira cómo es. Fíjate lo que ocurrió ahí, centenares y centenares de miles en las calles. Después viene eh, el 2011 y después viene el estallido. Y la Gladys ahí arriba, arriba. Yo me recuerdo en la Plaza de la Dignidad, una bandera grande de la barra de la Universidad Católica que se llama Gladys Marín. Y justo la J, porque la J también levantaban, entre otros, el símbolo, el rostro de Gladys, porque había muchos otros. Bueno, ocurre que necesitamos esa correlación, porque lo que está dejando en evidencia la vida política y social, yo digo, en nuestro gobierno hizo cosas que ningún gobierno la hizo antes, ni en seguridad, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, macro sur, macro zona norte, sin violaciones a los derechos humanos como las que hizo Piñera, como las que hicieron la concertación también. ¿Han habido errores? Sí, pero también paramos el robo de minera en la octava región. Lo paramos, lo paramos. Echan por delante las encuestas. Ok, vamos a la encuesta. Ni el presidente Boris, ni el gobierno, ni su gabinete tienen la desafección que tuvo Piñera y que tuvo también la presidenta Bachelet en el gobierno de la nueva mayoría, en su segundo año. Porque tanto la presidenta, por razones muy de fondo, la atacaron y le dieron duro, la derecha con la presencia del Partido Comunista nos dio durísimo, yo me recuerdo, a mí me golpearon, me amenazaron de muerte, esta cuestión no es nada de ahora, ¿no? Es una fotografía, es recurrente. Otras compañeras y compañeros también la pasaron muy re mal, dirigentes sociales comunistas que los atacaban directamente, los estigmatizaban. Pero viene el estallido, con millones y millones y millones en las calles, eso le abre la posibilidad de un plebiscito, que el plebiscito que bajo pandemia revierte la tendencia que Chile hacía que fuera el país donde menos gente votaba en todo el continente, bajo pandemia se revierte esa tendencia. Es un valor heroico de este pueblo tremendo, tremendo. Pero yo insisto, si se quiere comparar las medidas concretas que tomaba el gobierno respecto de todos estos asuntos, incluso temas sociales, salario, 40 horas y otros más, y también su propio gobierno. O sea, las ministras y ministros tienen evaluaciones mucho más altas que las que tenían las ministras y ministros de los gobiernos de Piñera y los anteriores. Entonces, si fuera por comparar, no le calza esta cosa que la derecha quiere instalar a imponer, que poco menos que esto está todo malo, que esto es un desastre, que esto se acabó, que no sé qué más qué cosa. Sin embargo, para el desafío que tenemos, hay ciertas cuestiones que nos muestran que necesitamos tener una correlación social, política, cultural, una correlación de fuerzas que no la puedan parar, así de concreto, donde el movimiento de trabajadores juega un papel crucial, no secundario, crucial. El movimiento de pobladores, la ciudadanía organizada y articulada, crucial, juega un papel crucial. El arte y la cultura, un papel crucial, no eventual, ni espectacularizado, sino que crucial, trascendente. Para mí, a 2 años de nuestro gobierno, creo que esta es la lección más importante que tenemos que extraer. Seguir empujando la reforma, asumiendo que la derecha, mi hipótesis, y no es que me alegre mucho, es que las va a seguir boicoteando, las va a seguir boicoteando,
Pero hay que buscarle, 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 buscarle. Y si no se logra, denunciar, pero de cara a la ciudadanía, ¿por qué no se ha podido hacer una reforma de pensiones a la dimensión de lo que implica una pensión digna? ¿Por qué hay otras cosas que quedan en el camino? ¿Y por qué hay otras cosas que sí podemos hacer y que debemos hacer buscando fórmulas que vayan por el Parlamento o que no vayan por el Parlamento? O que no vayan por el Parlamento. Mira, se ha hecho casus belli de estos acuerdos con Venezuela, con Bolivia. Ahora el subsecretario Monsalve ha estado en Panamá, con muchos países, incluido Estados Unidos. Y allá ha vuelto a reiterar de que no hay ningún camino para resolver los graves problemas del crimen organizado y el narcotráfico si no es con cooperación multilateral y bilateral a nivel internacional. No hay, no hay. Entonces uno dice, cuando aquí en Chile la derecha boicotea eso, sospechoso, súper sospechoso. Mira, si queremos terminar con el crimen organizado, tenemos que terminar con los campamentos que hay en Cerro Chuño, Arica, Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, Atacama, en la región metropolitana, Maipú, Cerrillo, Melipilla, Tiltil, Quilpué. Bueno, pero ¿cómo se termina con eso? Con eso se termina con un plan nacional de emergencia que implique darle una habitación digna a esas familias, dar la pelea al crimen organizado que las controla y que le ejerce poder y control, darlo de frentón, Sí. eso es duro, pero es un plan global. Yo rescato lo que arquitectas y arquitectos de mi partido, encabezados por Miguel Labner, nos entregaron en medio de la situación de crisis de los incendios, y algo saben estos especialistas porque saben, pues, porque han estado trabajando la arquitectura desde la carencia. O sea, ellos trabajan la arquitectura desde lo que implica hacer casas para gente pobre, de lo que implica hacer casas para gente que no tiene recursos, de lo que implica hacer casas en lugares en donde se necesita estructurar, estructurar como lo han hecho algunos expertas y expertos, cuestiones que para evitar los incendios y otras cosas más, tienen que tener determinadas características, no solamente en las casas, sino que el territorio donde se hace. Pero sacar a esas familias del control que tiene el narcotráfico y el crimen organizado es darles la posibilidad de que vivan dignamente, con salarios dignos, con educación digna, con salud digna. Miren, la historia de Chile es esa, no es ninguna novedad, hay mucho heroísmo, hay mucha audacia, pero gran parte de la región metropolitana y de muchas ciudades de Chile está construida sobre la base de los campamentos, de las callampas y de otras cosas que durante años luchadoras y luchadores sociales construyeron, levantaban la bandera chilena, porque hay que levantar la bandera chilena y no ocultarla, y ahí se formó la Legua, y se formó Pedro Aguirre Cerda, y se formó la Victoria, y la Pincoya, y la Angela Davis, y les puedo mencionar decenas y decenas y decenas de poblaciones. En Arica la venceremos, que después la dictadura le puso 11 de septiembre, pero le volvieron a cambiar el nombre por venceremos ahora. Está plagado de campamentos que fueron construidos a partir de las carencias, pero la organización, la lucha, la cultura, la política le dio otra dimensión a esas poblaciones y se construyeron de esa manera. Esa es la historia de Chile, del Chile profundo, del Chile popular. Esa es. Más todavía, hay comunas como Ñuñoa, que en una parte importante también se construyeron así. Sí. Entonces, yo digo, no Santa estamos. Julia, que después pasó a La ser Santa patrimonio. Julia, pues, la Santa Julia, pues. Entonces, tampoco estamos hablando de algo tan raro o tan extraño para lo que ha sido Chile. No es casual que los incendios se hayan focalizado en los cerros, en el caso de Viña, porque ahí está el mundo popular más fragmentado, el mundo popular más excluido, brutalmente excluido. Y ese es un pueblo y es un mundo real. Entonces yo cuando hablo de un plan nacional de emergencia, Omar,
para enfrentar este tema que yo le encuentro razón al alcalde Bodano y le encuentro razón al alcalde de Estación Central, la angustia que tienen. Si el problema es que eso no se resuelve con los militares. O sea, ayudaría que los militares, que las policías, los militares tienen en Chile un sistema de construcción. El año pasado fueron instruidos por la CONAF para los incendios, igual que los de la Armada. Y los militares, bueno, construyeron ni más ni menos que la carretera austral. Tienen cosas para construir puentes y otras cosas más. Eso es lo que hay que echar a andar. Eso es lo que hay que echar a andar, porque estamos en una emergencia. O sea, si uno dice, oye, o sea, tú tienes campamento en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Atacama, en la región metropolitana, en la Quinta, en el norte, en el sur. Bueno, es una situación de crisis nacional, po, y la tienes que enfrentar así. Y para eso se necesitan recursos y esos recursos tienen que estar. Eso no puede chocar con el concepto que esconde la derecha cuando habla de la estabilidad macroeconómica, porque en el fondo son las tasas de ganancia que a escala mundial son de las más altas de los grupos económicos en Chile, de las familias. Estamos hablando de los Luxi, los Geles, los Falabella. Oye, estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Entonces yo creo que cuando concluyo que el modelo se agota, todas estas cosas son las que se han agotado y requerimos mirar en dimensión de futuro. Sí. Oye, Juan Andrés, mira, para añadir nomás a lo que tú estás diciendo, ¿ah? Mira, yo creo que en este contexto del gobierno de Gabriel y de lo que significó, ¿no es cierto?, esta alianza política, se da también dentro de esta dimensión mayor que es una crisis profunda que afecta a las burguesías, que tiene que ver con el hecho de esta burguesía globalizada y por tanto, ¿no es cierto?, en el ejercicio pleno, ¿no es cierto?, del capital como transnacional, por tanto, sin patria. Pero ahora no solamente el capital sin patria, sino que también estas burguesías sin patria, sino que también estos sectores, ¿no es cierto?, que al formarse en otros lugares, al tener sus dineros en otro espacio, al tener sus familias en otro espacio, ya no tienen ningún compromiso con el Estado-Nación. Y por tanto la construcción de la idea de Estado-Nación y por tanto la construcción de la idea, ¿no es cierto?, de un Chile posible o de otros países de América Latina posible, se vuelve complejo. Y ese es un tema a discutir, porque es un tema de fondo y tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta contradicción brutal que es entre globalistas y soberanistas. Yo creo que otro elemento importante que cruza este gobierno es el hecho, ¿no es cierto?, de que esta crisis de la que tú hablas, ¿no es cierto?, esta crisis que arrastra a Chile, algunos a 2011, otros la ubican en el 2006, y que estalla, ¿no es cierto?, a partir del 2019, del 18 de octubre, y que algunos quieren llamar a esto octubrismo y culpar a unos y a otros, ¿no es cierto?, y buscar estas culpas sin hacerse cargo de ningún elemento histórico, social. O sea, aquí no pasó nada antes, aquí la cosa se dio nomás simplemente porque son una gente loca, que como dices tú, se asocia a delincuentes, se asocia a Sí, narcotraficantes. O sea, una cosa, una explicación demencial de lo que Chile es, de lo que Chile ha estado viviendo, y en eso también es muy demencial que de repente aparezcan columnas, ¿no es cierto?, donde se ataca de una manera tan poco fina, diría yo, para decirlo de manera elegante, ¿no?, en esta relación entre el movimiento social, entre la historia de Chile y el propio Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, por cierto, con muy poco respeto. En ese sentido, creo que Ortúzar corrige el domingo siguiente la propia columna anterior, porque se da cuenta que en realidad hay situaciones que son inexplicables lo que él plantea ahí, y que habla no solamente de vacíos históricos, sino que además, nuevamente, de estos fundamentalismos instalados, peligrosamente instalados,
en sectores que supuestamente son los que abren la discusión política y la discusión cultural, porque son parte, ¿no es cierto?, de lo que supuestamente es el espacio de reflexión del mundo de la élite de la derecha. Supuestamente ese es su espacio de reflexión y esos son sus rostros de la reflexión. Sí. Entonces, ¿cómo se va a conversar con ellos? ¿Qué conversación seria se puede hacer a partir de eso? Es muy complejo, es muy difícil. Dejo eso ahí porque estamos en Vamos la al hora, poema. claro, pero antes yo Al tengo que darme poema. un gustito, sí, antes del poema tengo que darme un gustito, no es que yo ando con la polerita azul, entonces usted sabe que el día domingo, Ah, bueno, el día domingo, ¿qué quiere que le ya, diga? está bien, se lo merece, ¿Qué quiere que se le lo diga? Son merece. 23 años, entonces si después de 23 años fuimos capaces de romper la mufa, bueno, en Chile pueden Está pasar bien, muchas cosas, ¿ah? está bien, Ojo, ¿ah? En Chile pueden pasar está muchas bien, cosas. Cuídense algunos, ¿ah? Cuídense está algunos que bien, en Chile pueden pasar muchas cosas. Solo eso digo, solo eso. está bien, Vamos está con el bien. texto. Ni solas ni olvidadas están ahí, en las madres, las hijas, las amigas, se adhieren a una imagen indeleble a pesar de la barbarie. Y ahí nomás, mi saludo, mi abrazo a las Buenísimo, madres, Omar. las hijas, las nietas, las que Exacto, están, para la las que se reflexión. fueron, las que la hicieron desaparecer en este lugar y Así en es. otros, las que combaten, las que luchan, las que están ahí, las que nos acompañan. Eso. Gracias, Omar. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.